¿Qué hubo? ¿Qué onda? Presenta, Presenta tú, eres nuestro host. haga lo suyo. No, esto es de David. Tú eres el host, presenta. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy, desafortunadamente, Dave no puede estar con nosotros. Yo sé que como 19 veinteavos de la raza que nos escucha son fans de Dave y hoy van a tener que aguantarnos nada más a Alfa y a mí, pero de todas maneras, gracias por escucharnos y buenas noches a todos. ¿Cómo andas, Alfa? Bien, bien, bien. Contento porque Santos va ganando. De nuevo porque ya viene la temporada de frillito y de poder compartir aquí un poquito de divulgación filosófica. Y porque el tema de hoy no solo está chido, sino que es uno de los temas que más te gustan y que más dominas. Entonces creo que la reflexión que vas a compartir va a estar padre. Eh, bueno, vamos a hablar, quería hablar del simposio de Platón. Platón tiene muchos diálogos. Uno de esos es el simposio, también le llaman el banquete en español. De hecho, creo que en español es más conocido como el banquete. Eh, Se supone que trata acerca del amor, ah, aunque en realidad tiene mucho que ver con la filosofía. Eh, Nada más como antes de iniciar a hacer como un análisis, no sé, Alfa, si quieras decir algo de intro tuyo del diálogo o nos vamos. Algo de Igual, Platón poquito. o algo de los diálogos en general o algo de... Bueno, sí, lo que pasa es que creo que, a ver, a mí me importa mucho Platón. Platón para mí es el filósofo más influyente de todos los tiempos y creo que eso admite muy poca discusión y muy poca duda. Platón es muy importante para mí, pero mis opiniones de Platón son muy fuertes por lo mismo que me importa y están muy sesgadas porque a mí Platón me cae muy mal. No, no, no digo que, o sea, insisto, es muy importante, pero para mí yo soy Team Aristóteles y yo insisto en que Aristóteles pues hizo gran parte de su obra filosófica respondiendo a Platón, como según Whitehead dice, toda la filosofía occidental, ¿no? O sea, toda la filosofía occidental son notaciones al margen de lo que escribió Platón. Otro de los que me cae muy mal es Descartes. Descartes me cae muy mal por ser incongruente. Platón me cae mal porque siento que es muy mentirosillo. Creo que una de las grandes virtudes de Platón es que es un gran escritor y es un gran estilista. Sus estilos son, porque utiliza varios, son buenísimos. Incluso hoy en día son muy vigentes. Hoy en día cada vez la gente lee menos y lo que leen es, pues, cosas chafillas. Pero si alguien le dedica tiempo a leer a Platón, va a descubrir textos muy agradables de leer, muy padres, incluso cuando es filosofía. ¿Por qué digo eso? Porque eh, a mí me cae muy mal cosas que ponen la figura de Sócrates, como por ejemplo en el banquete, ya lo dirás tú, en el simposio. Cuando va a hablar Sócrates, Sócrates dice, "Ah, es que ustedes son unos poetas, todos ustedes hablan fregoncísimo y yo jamás podría acercarme a hablar tan chido como hablan ustedes. Por eso no voy a hablar bonito, por eso solo voy a decir la verdad." Y luego empieza a decir lo que él dice que es la verdad, pero en realidad lo dice de una manera preciosa. O sea, agarra un mito y agarra palabras que le dice alguien más y ese tipo de cosas a mí me cae pesadito Platón. Pero otra cosa que quisiera decir es que Platón me parece hasta cierto punto inabarcable. Como escribe tan bien y escribe muchas voces y explora muchas opiniones en casi todos sus diálogos, él claro que tiene una postura y un tema que da y con el que concluye el más fuerte, pero aún así muchas de las otras posturas también se pueden tomar y desarrollar. Ya el lector inteligente lo podrá desarrollar por su cuenta y me parece inabarcable. Hay muchas posiciones, muchas posturas de Platón y por eso me parece tan padre, porque es como si a cierto punto simbólico y cada quien puede abordarlo siempre de manera diferente y siempre es muy rico. Entonces, por eso digo, a mí me gusta mucho hablar de Platón, me gusta mucho escuchar de Platón y más de gente a la que en verdad le gusta y que con pasión aborda los temas platónicos. Entonces, por eso completamente eh, dirige
y si hay algo muy importante que tenga que decir, te digo, pero no creo. Nada más era como ese pequeña introducción de que Platón no solo es un gran pensador, y me parece sobre todo un gran escritor. De hecho, a mí me gusta por eso. A mí me gusta por cómo escribe. O sea, yo realmente como no siempre está, no siempre estoy de acuerdo con sus posturas. De hecho, creo que la mayoría de las veces no estoy de acuerdo con sus posturas, pero, pero la forma en la que las cuenta es muy padre. De hecho, creo que es Sí. algo que después va a ser Shakespeare. O sea, con Shakespeare, por ejemplo, es difícil encontrar la voz de Shakespeare porque Shakespeare se perdió en sus personajes. Sí. Acá con Platón a veces, o sea, con Platón a lo mejor no te pierdes porque sabes que muy probablemente la voz de Platón está en lo que dicen los diálogos Sócrates, Ujú. pero aún así tiene tan buen estilo en las diferentes voces que utiliza que de repente está padrísimo y en realidad le puedes acabar sacando sabiduría inclusive a las voces que se supone que son las voces cerradas dentro de los diálogos. Exactamente. Sí, Eh, completamente. para la gente que ha escuchado que no ha leído alguna vez Platón, se llaman diálogos porque tal cual son como diálogos, o sea, es como si estuvieras leyendo algo similar a una obra de teatro, en donde hay personajes, los personajes, gente que sí existió en la época de Platón, eh, y entre esos personajes encontramos a Sócrates como el personaje principal eh, de la mayoría de ellos. Y entonces lo que está pasando aquí es eso, o sea, estamos escuchando la filosofía, pero a través de diálogo. Y es diálogo por la manera en la que ellos interpretaban el poder de la palabra hablada. Tanto Sócrates como Platón, digamos que desconfiaban del texto escrito, o sea, creían que la filosofía tiene que ser viva y para ser viva tiene que hablarse, o sea, tienes que poder hablar con otra persona y hacer, no solo dar respuestas, sobre todo hacer preguntas, hacer las preguntas adecuadas. Y eso es difícil, es más difícil hacerlo en texto que hacerlo en diálogo. Es por eso que dicen que Sócrates nunca escribió nada, o sea, porque en realidad él sí estaba como muy casado con la idea de que la verdad se perdía en el texto, que el texto estaba como muerto, ¿no? Pero afortunadamente Platón sí escribió, porque si Platón no hubiera escrito, pues no sé qué hubiera pasado con la historia de la filosofía, pues sería completamente distinta. Eh, Absolutamente. Y de hecho la historia del cristianismo. Hay que también sí, luego platicar de eso porque el cristianismo medieval, bueno, no 100% pero 80% Platón. ajá. Sí, o sea, hubiera sido otro mundo, la verdad. Entonces, en ese sentido, pues sí, honor a quien honor merece. O sea, en realidad, sí, como tú dices, fue alguien, es de las personas más influyentes que han habido, al menos en la parte intelectual del ser humano. Platón les decía que tiene muchos diálogos, pero quizás sus dos diálogos más famosos y más importantes es la República y es el banquete o el El simposio. simposio, sí. Y hoy vamos a hablar del simposio. A diferencia de la República, que es largo, el simposio no es largo. De hecho, yo pues, recomendaría a la gente que no se quede con lo que les vamos a decir aquí, o sea, que en realidad se acerque a leerlo o a escucharlo. O sea, es un diálogo y como es un diálogo se presta mucho también a que te lo lean. Entonces, en un audiolibro puede funcionar y puede funcionar muy bien. Eh, el texto empieza o la historia empieza cuando alguien nos va a empezar a narrar acerca de lo que pasó una noche en una fiesta, en un simposio. O sea, los simposios eran, en aquel entonces era como juntarte con tus amigos a echar vino y mientras haces vino, pues filosofas, ¿no? Un poco es la dinámica de lo que vamos a estar eh, escuchando ahí en el simposio o en el Saludos banquete. a Armando Garza en este Día de Muertos casi, ¿no? Así es, que es lo que pasaba en su casa cada rato, que está genial. Sí, sí, sí extraño esos banquetes. Pero bueno, en la forma narrativa del banquete, ya desde ahí está interesante porque no nos vamos a meter como a ver directamente qué dijo la gente en el banquete. De hecho, se supone que Platón no estuvo ahí. Entonces, lo que estamos De escuchando, hecho, ni siquiera el que pone, creo que es Glauco, es su hermano. Y él le pregunta a alguien que tampoco estuvo ahí, sino que le contó a otra persona.
Sí, empieza a contar la historia a Apolodoro y Apolodoro la escuchó de Aristodemo. O sea, hace Ujú, cuenta que un vato que se llama Apolodoro nos va a contar lo que pasó en el banquete de lo que escuchó de otro güey, ¿no? Que se llama Aristodemo y que él sí estuvo en el banquete. Entonces, ujú. está bien curioso, está padre porque lo que estamos haciendo es irnos alejando de la fuente original y eso ya desde ahí como que lo que vamos a escuchar a lo mejor tenemos que escucharlo con cautela, pero está muy padre, ¿no? Y desde ahí notas Que que sea de esa Platón es un forma, estilista absoluto. claro. Sí, por supuesto. O sea, ya que tuvieran esos recursos en aquel entonces está genial. Eso ya Sí. existía desde antes. O sea, la Odisea, por ejemplo, juega mucho con eso. Ujú. Bueno, con algunos detalles de ese tipo, pues, pero aún así, o sea, para su tiempo sigue siendo una forma muy interesante de escribir. Eh, na- Nada más como preámbulo, ¿cómo era Sócrates, Alfa? O sea, físicamente, ¿cómo te lo imaginas? Y la forma en la que se vestía, no en este diálogo, o sea, en general, ¿qué es lo que se Bueno, suele pensar en de él? general, las representaciones de Sócrates son de un hombre musculoso, bajito, feo, como patear La a la madre. abuela, feo, este, panzoncito, peloncito, con una nariz muy ancha. De hecho, hay un diálogo en el que convence a, no me acuerdo quién, de que él es más guapo precisamente por estar chaparro, tosco, narizón y todo eso. Y es una muestra de la retórica que desarrollaba Sócrates, pero en general era considerado como una persona físicamente fea. Y además hasta como descuidada, ¿no? O sea, como descuidada no en su cuerpo, sino en su vestimenta, por ejemplo, Sí. en que no se arreglaba. Y además Eh, siempre estaba en la plaza pública, casi nunca asistía en su casa, entonces siempre estaba ahí cochinillo, no se bañaba. Sí, sí, sí. ajá. Digo eso porque al principio de la historia lo que nos cuestan es que justo ese día Sócrates se empezó a arreglar, ¿no? O sea, que lo vieron bien peinado y casi hasta perfumado y con las chanclas bien cuidadas, ¿no? Y era algo muy extraño en él. Y es precisamente porque iban a ir a un banquete y en ese banquete lo que iban a hacer es que era un banquete en honor a alguien que había ganado un concurso de tragedias. Agatón. Agatón, ajá, Agatón es uno de los personajes en esta historia. Él había ganado un concurso y entonces iban a juntar a sus amigos a hacerle como, pues, Un una homenaje. celebración, ¿no? Un homenaje. Ujú. De hecho, se supone que la noche en la que Sócrates se peina y se baña y llega perfumado al lugar con sus amigos como a festejar a Agatón, el resto de la gente que estaba ahí, bueno, algunos de ellos en realidad ya le habían conectado de la noche anterior, o sea, era una peda que estaba siendo conectada al siguiente día, eh, cuando llega Sócrates. Y hay mucha gente al principio en el lugar en donde está en la reunión, pero la gente como más importante corre el resto como de las personas que estaban ahí. Había mujeres que estaban pues tocando música y no nada más tocando música, o sea, era una especie como pues sí, eran como prostitutas, ¿no? O sea, que hacían de todo, te servían vino y también podían cantar y también podían tocar algunos instrumentos musicales y también podías tener algo sexual con ellas. Y al final se quedan muy poquita gente en el espacio en el que están y entre las personas que se quedan, a uno de ellos se le ocurre que pues deberían de hacer cada uno de ellos como si fuera un discurso en honor al amor, ¿no? O sea, estábamos aquí reunidos para festejar a Agatón que había ganado una tragedia y entonces vamos a empezar a hacer un discurso en honor al amor y las diferentes personas que están en la reunión, cada una de ellas tiene que decir algo. Eh, estaba, Pedro, sí, Fedro, ajá, Fedro estaba, Erixímaco, Aristófanes, Erixímaco, Pausanias, Pausanias, el Agatón, mismo Agatón, y ya después Sócrates va y a llega llegar Alcibiades al final. como el dios Dionisio, el tremendo Alcibiades. Ya sé que están bien raros los nombres, o sea, si no han leído el texto, no quiero perderlos con ellos, pero Sí, sí estaría no padre que, se asusten. ajá, no se asusten cuando escuchan nombres raros, o sea, creo que más bien lo que importa es que entendamos como la carnita, ¿no? Un poco que hay dentro de ese diálogo. Y ya si algún día se lo quieren aventar y lo quieren leer, pues a lo mejor que esto les sirva como de, no una guía porque no es, o sea,
pero a lo mejor como que les ayude a entenderlo, como a ver algunas cosas que quizás la primera vez que lo lees se te pierden. Eh, el orden en que la gente habla, o sea, imagínense que estuviéramos nosotros sentados alrededor de una mesa, ¿no? Y alrededor de esa mesa estamos 6 personas y vamos a empezar a hablar en orden, y cada una de nosotros va a decir algo acerca del amor. Eso es lo que va a pasar. Y lo que sucede en el diálogo es que, al menos desde un punto de vista platónico, parecería que la mayoría de los discursos van en aumento, o sea, en grado como de complejidad. O sea, es como si los primeros fueran mucho más simples y más y no sé si más alejados de la verdad, pero sí más simples. Eh, Más fácil como de rebatir, haz de cuenta. Y mientras más vas avanzando, se van complejizando. Eh, y al menos desde un punto de vista platónico, pues quizás el único que hablaría parte de la verdad sería el de Sócrates, y yo creo que Alcibiades, ¿no? el de Alcibiades, ajá, el último, y los demás no. Pero aún así, en todos acabamos encontrando cosas bien interesantes. El primero que habla, que es Fedro, no me voy a quedar casi nada de tiempo con él, pero Fedro habla de que Eros, o de que el amor es uno de los dioses más viejos, o sea, como dándole un honor, ¿no?, a ese amor. Como diciéndose, en realidad es de los dioses más importantes que existen porque es de los primeros. Y si tú pones a un dios como los primeros, quiere decir que parecería que ahí hay algo casi, casi como, o sea, que te sirve como de cimiento para muchas cosas más. Y tiene sentido, yo creo, desde un punto de vista griego, porque acuérdense que para los griegos, o sea, los dioses luego representaban también pues cuestiones naturales. Y se entendería que en un mundo que está lleno de creación, pues entonces el amor tendría algo ahí muy importante como en juego. De hecho, en muchísimas mitologías, la parte como del deseo a la hora de la creación es muy importante. Y creo que es a lo que apunta por encimita Fedro, pero realmente no lo desarrolla mucho. En lo que se acaba basando más él acaba aterrizando más su discurso a decir que el amor es una de las cosas que más nos pueden acercar como a la felicidad, y que también pueden hacer que el hombre tenga como mucho más valentía y mucho más coraje. Y ahí es en donde él pone el ejemplo de Aquiles. ¿Te acuerdas algo de esto, Alfa? O sea, que dice, o sea, imagínense como quieren tener dos ejércitos que sean, un ejército que sea el ejército más fregón de todos, pues ten un ejército de puros amantes, ¿no? O sea, Sí. en donde, Sí, dice, tú no te importa tanto si alguien te ve mal o quedas en ridículo ante alguien, o tal vez quieres medio proteger a alguien y podrías sacrificar estas cosas por una persona. Pero cuando se trata de la persona amada, no tolerarías quedar como un cobarde ante sus ojos. Y si quieres proteger a alguien, a nadie vas a proteger con mayor ímpetu que a la persona amada. Entonces, el amor te da ese poder extraordinario y te convierte en un ser superior. El amor, de hecho, te hace mejor. Y dice que un ejército de amados y amantes sería un ejército invencible. ajá. A los que escucharon cuando hablé de la Ilíada, es lo que se ve ahí. O sea, en la Ilíada el personaje principal es Aquiles. Aquiles tiene esta disyuntiva entre pelear en la guerra de Troya y no pelear. Él sabe que si pelea se va a morir, pero va a ser como famoso por siempre. Eh, y sabe que si no pelea va a tener una vida larga y feliz, pero al final nadie lo va a recordar. Él está en esa disyuntiva, o sea, está muy conflictuado, pero parece en algún momento de la historia que él lo que decide es que decide vivir, o sea, decide ya no pelear, pero al final lo que lo regresa a la pelea es justo que la persona a la que él más ama, que se llama Patroclo, que está también en la guerra de Troya, Su lo matan. primo, Ajá, en la película es su primo, pero acá ujú, es que es pues el su amor de, amante. es Ujú. el amor de su vida hasta ese momento, su amante, la persona que él más quiere. Y entonces cuando él realmente siente pues esa pasión arrebatada de que le hayan matado a alguien, se llena una ira incontenible, y entonces va y regresa al campo de batalla, ¿no? Y hace que Troya acabe casi casi cayendo. Eh, y es justo eso lo que está diciendo Fedro, o sea, y lo que acabas de decir tú. Eh, es esta pasión como si fuera una especie como de combustible, ¿no? O sea, para que
para que los seres humanos podamos, pues como convertirnos en la versión, no quiero decir nuestra mejor versión, pero sí quiero decir al menos como la versión más valiente de cada uno de nosotros. Después de él sigue Pausanias. Pausanias va a hablar de que existen dos Afroditas. Acuérdense que Afrodita es la diosa del amor, pero es como la diosa del amor sexual. Y en la mitología griega, Afrodita es una diosa rara porque sí tiene eh, diferentes mitos de cómo nació. Hay diferentes versiones. En una versión sí está claro como de dónde vienen, ¿no? Eh, ¿te acuerdas de las dos versiones o no te acuerdas de las dos versiones, Alfa? Sí, la Una, Afrodita una es la Urania, de Urano. La Afrodita Urania, la Afrodita Pandemia, o la Afrodita Pandemia es la Urania. Eh, Bueno, ajá, dilo. bueno, esto pasa, rápido, un pequeño apunte, esto pasa, digamos, ya históricamente o antropológicamente porque eh, lo más probable es que estas dos Afroditas fueran, o las diferentes versiones que hubo son Diosas de diferentes diosas de pueblos. otros pueblos que se asimilaron a Afrodita, pero eran otra diosa con su historia de nacimiento, con su historia de surgimiento, y cuando se hacen estas conquistas o esta expansión panhelénica, dicen es que esa diosa se parece a Afrodita, pues es Afrodita, es esta versión de Afrodita, y lo mismo pasaba con la otra o con la Afrodita autóctona. La mayoría de los dioses griegos no eran 100% griegos, como la mayoría de los dioses en general no eran 100% autóctonos, son asimilaciones que se van haciendo de otros dioses según se van encontrando las culturas o se van dominando los espacios, las políticas y los pueblos. La Afrodita Urania es la Afrodita que nace justamente de Urano. Cronos, Ujú. ajá, de Urano, que nace cuando Zeus lo castra. Al parecer cae ahí un poco de semilla originaria al mar y ahí digamos, ese contacto del cielo con el mar, se crea una espuma y de ahí sale esta Afrodita. Voy a corregir algo. Es cuando Cronos castra Sí, a Urano. Urano, es verdad, Cronos a Urano, sí. Cronos para los latinos es Saturno, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. sí, 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 sí. Pero bueno, ahí es importante como nada más diferenciar que en esa versión, o sea, esa Afrodita Urania es como una Afrodita más antigua, porque si es hijo de Urano, pues entonces ella sería anterior a Zeus, por ejemplo. Sí. No sería posterior a Zeus. Bueno, el punto es que, no los quiero confundir, el punto es que hay dos versiones de Afrodita en esta historia, una que es como la Urania o la celestial y otra que le llaman como la común. Eh, y son estas dos versiones de la misma diosa, pero que para Pausanias significan cosas diferentes. O sea, él cree que si eres una persona que lo que sigues es ese amor común, o sea, ese amor de esta Afrodita común, de este erotismo común, tú te vas a dejar ir como por un amor de los cuerpos principalmente, o sea, nada más un deseo carnal, así lo dice, ¿no? Y dice que estas personas principalmente se sienten atraídas, eh, más bien se sienten igualmente atraídas por personas del sexo como opuesto, o sea, por ejemplo, que a mí me gustan las mujeres, pero que también puede ser que pues también le gusten los jóvenes, pero siempre como pensando en un amor muy físico. Y luego dice que la gente que más bien se deja llevar por la diosa Urania, la Afrodita Urania, la parte celestial como más elevada, que más bien ellos se fijan en otra cosa, o sea, se fijan en la virtud y se fijan más, es como si dijéramos ahorita que te fijas en lo que hay adentro y no lo que hay no en lo que hay afuera de una forma muy burda, ¿no? Pero en realidad, Ajá, pero no solo, eso de adentro no solo son sentimientos bonitos, sino que es no, como que sea como un ideal de la otra persona y que crezcan juntos y que sí se desarrollen el intelecto y todas esas cosas, ¿no? ajá, sí.
O sea, en una relación urania, la otra persona te haría mejor y tú harías mejor a la otra persona, ¿no? Ujú. Eh, que en realidad está más equilibrado hacia un lado que el otro, y es lo que voy a explicar ahorita. Pausanias era alguien que estaba como muy a favor de esta idea de tener, de que los adultos tuvieran relaciones pues con pubertos, ¿no? Esa era una práctica común, sobre todo en círculos de aristócratas griegos. Sí. Eh, Alguna vez lo llegamos a platicar como el Erómenos y el Erastés, o sea, lo que pasaba a la hora de educar a la juventud aristócrata, y es que si eras aristócrata en Atenas, pues te podía pasar que te consiguieran a una especie como de tutor, y ese tutor te iba a enseñar de todo en la vida, pero incluyendo te iba a enseñar acerca de, pues, del amor y del amor sexual. Y entonces eran chavitos que tenían sus primeras experiencias sexuales pues, con este tutor. Y esa era como una actividad que a Pausanias estaba muy a favor de esto. Y entonces él lo que quería es que justamente eso se hiciera como la norma en Grecia. O sea, que eso que nada más se daba en cierto tipo como de círculos atenienses, que acabara siendo lo normal. Él es lo que él como percibía como la forma más adecuada de vivir el amor, ¿no? Eh, Esto a mí me da a entender que quizás Platón no estuviera tan de acuerdo con esa forma de encontrar las relaciones entre dos individuos. Y no solo, no, quizás no por la parte de las edades, o sea, a lo mejor tiene más que ver con la parte también de poder encontrar en otra persona un compañero para toda tu vida, o sea, como que eso era algo que no era muy común. O sea, en la Grecia aquel entonces tú sí podías, sí te casabas y sí tenías a tu esposa y tenías hijos con ella, pero era una transacción, o sea, era algo como muy, pues así, transaccional. Era un Era deber una, civil, era un deber civil. ajá, ajá, era tu deber para tu pueblo, para que tu pueblo tuviera, pues, soldados y gobernantes y todo lo que el pueblo necesita. Eh, pero en cambio, o sea, el resto del amor, pues tú lo podías conseguir pues con varias personas y podías tener varios amantes, ¿no? Entonces, cuando de repente llegaban gente como Pausanias eh, que te decía que realmente tú podías encontrar como ese amor celestial con otro, entonces como que ya desde ahí había algo que no estaba tan acorde como a los valores tradicionales de la época. ¿Quieres decir algo de esto, Alfa? No, 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 todo bien. Ok. Bueno, de ahí el que sigue de hablar es Aristófanes, originalmente. O sea, Aristófanes era la tercera persona que iba a hablar. Ah, pero está en Aristófanes pedote y le da un ataque de hipo, sí, ¿no? está pedísimo. O sea, eh, acuérdense que les dijimos que era una especie como, pues, como de peda. O sea, en realidad están todos sentados alrededor de una mesa y se están pasando el vino. O sea, se lo van pasando y van tomando y todos están pisteando. Eh, Cuando le toca a Aristófanes, para la gente que no conoce quién es Aristófanes, Aristófanes era un cómico muy famoso. O sea, cómico me refiero a que escribía comedia. Y era un cómico que además Platón particularmente detestaba, eh, porque Porque se había burlado de Sócrates. ajá, en su obra más famosa que se llama Las nubes, pone de personaje principal a Sócrates y lo pone como un idiota. Entonces, en el banquete, Platón yo creo que pues se venga de él, o sea, su forma de vengarse es convertirlo ahora a él en un personaje y hacerlo ver como un idiota. Y lo primero que hace para hacerlo ver como un idiota es esto, o sea, es que le toca a él su turno de hablar, él es la tercera persona sentada en el orden en el que están hablando, pero el güey está pedísimo. Y está tan pedo, o sea, está muy pedo y le empieza a dar como un ataque de hipo. Eh, entonces le pide a un médico que es uno de los que están ahí en la fiesta, que se llama Erixímaco, le dice que le haga paro, o sea, que le ayude a que se quite el espasmo, ¿no? Que le está dando. Y entonces Erixímaco, entre otras cosas, le dice que se ponga a toser. Entonces, ahí lo que tenemos, pues es a Aristófanes con hipo y tosiendo, o sea, es como
un cuerpo que está completamente descontrolado, o sea, es alguien que no tiene control sobre su cuerpo. Es quizás lo que nos está diciendo Platón. O sea, en realidad, lo que está haciendo es que está convirtiendo a Aristófanes pues en un momento cómico, o sea, así lo está viendo Platón, ¿no? A lo mejor no es comedia de nuestro tiempo, ¿no? Y cuando lo leemos al principio no captamos como es indirecta, pero en realidad es eso, o sea, Claro. es como el payaso del grupo en ese momento, Sí, o sea, de entrada Aristófanes. no tendría por qué estar ahí, o sea, no tendrías por qué escribir eso. Ajá, sí, exacto. Si lo escribes es por algo. Sí, porque además, o sea, acuérdense que es un diálogo filosófico, ¿no? Y eso es algo padre de Platón, o sea, que Platón no te pone nada por accidente, o sea, si de repente ves algo así como esto, o sea, que de repente un güey tenía que hablar y le empezó a dar hipo, tienes que preguntarte por qué fregados, ¿no? Pues la respuesta es porque pues, se quiere burlar de él, o sea, tiene ahí una rencilla directa contra él y pues porque en el fondo Platón cree pues, que él era un idiota, ¿no? Eh, Va a hablar Erixímaco entonces, o sea, le va a decir a Aristófanes, le va a decir, ¿sabes qué? Pues ponte a toser y en lo que se te quite el hipo, pues yo te hago paro y hablo primero que tú. No quiero hablar de Erixímaco, o sea, lo único que voy a decir es que él es un médico y como médico su discurso está como muy cargado hacia la parte física, hacia la moderación y hacia una armonía entre opuestos, pero siempre se va mucho como a lo físico, ¿no? Y yo también creo que eso es como una forma en la que Platón nos dice que es alguien que no ve más allá como del lo meramente físico, ¿no? O sea, creo que Sí, es una sus crítica. alegorías todas son de salud y de fracturas y de cómo se vuelve a sanar y todo esto. Y al que cita, de hecho, es a Heráclito. Nada más que dice Heráclito y lo vio, pero no lo supo expresar bien. Entonces yo lo digo, si criticas a Heráclito, no lo armas. Bueno, pues según Platón también su postura es que no la armaba y por eso lo puso en ese orden. Eh, Después de él, ahora sí sigue Aristófanes, o sea, Aristófanes ya cuando por fin, o sea, sigue pedo el güey, pero cuando al menos ya no tiene hipo, se pone a dar su discurso. Y yo creo que este es el discurso más famoso en realidad de de todo el banquete, o sea, es más famoso inclusive que el discurso que da Sócrates. Y déjame ver si es esto, porque la idea que yo tengo es, de hecho, creo que tú ves muchísimo más a Platón que yo en clases. Yo a Platón, o sea, no entro tanto, me quedo más, por ejemplo, en los temas de la República o de la apología de Sócrates, casi no entro al banquete. Pero creo que tú entras mucho al banquete y a tus estudiantes, en general, a pesar de que les puedas dar toda la reflexión, a pesar de que vean todo, lo que más se les queda luego es también esta parte de Aristófanes. Ajá. Y tiene sentido porque va más de la mano con lo que pensamos que es el amor ahorita, una. Y dos, también, porque Aristófanes crea un mito, ¿no? Y cuando tú creas un mito, creo que es mucho más fácil que las cosas se te queden. O sea, creo que una forma muy adecuada de transmitir algo, es contar una Pero también historia. Sócrates, y es ahí donde te digo que es un maldito tramposo, porque dice, es que tú eres un poeta y creas un mito, y yo no, yo solo voy a hablar con la verdad, y luego explica un mito, ¿verdad? Ajá, sí. Pero sí, o sea, sí, Platón sí es tramposo en ese caso. Pues, claro que sí, o sea, de hecho, o sea, Platón en general y no nada más aquí, es bien sabido pues que él critica mucho a los poetas y Sí, critica mucho, o sea, critica mucho a los trágicos, critica mucho a los cómicos y critica mucho a Homero también. pero siendo un Eh, gran poeta, él, y y, gran parte del peso de su influencia es su capacidad de creación con las palabras. ajá, y sí, o sea, a final de cuentas Platón era un poeta también, o sea, nada más que él no se veía a sí mismo como eso, pero claro que lo era. Exactamente. Eh, de hecho, en la mesa, o sea, la gente que está en la peda, si te fijas, era gente o que era sofista desde el punto de vista de Platón o que Como era Fedro, trágico o cómico, o sea, eran poetas o eran sofistas, o sea, no había de otra, o eran ambas, ¿no? De hecho, Agatón acaba siendo ambas, al rato les cuento por qué. Pero bueno, entonces Aristófanes, que es el siguiente en hablar, empieza a contar una historia. Él dice que al principio, que hace muchos años los seres humanos no éramos como éramos ahorita, o sea, éramos como si fuera
éramos mucho más fuertes y mucho más inteligentes y básicamente éramos mejor en todo lo que somos ahora. Eh, y como le explica es que él dice que es como si fuéramos, antes éramos como dos en uno, estábamos como completos, ¿no? O sea, imagínense esferas así que tenían una cabeza con pues el doble de todo, o sea, cuatro ojos y cuatro oídos y dos bocas y el doble de brazos y es como él se lo imaginaba, ¿no? Entonces, estos seres humanos que estaban completos, llegó un momento en que empezaron como a portarse mal con los dioses precisamente porque se sentían ellos pues casi divinos y entonces tienen un intento de rebelión en contra de Zeus y el resto del Olimpo. Y entonces como castigo, Zeus los parte a la mitad. Que te eh, parta un rayo, ¿no? Todavía tenemos esa expresión. Zeus Ajá, los que te parte parte con un un rayo. rayo, ajá, tal cual así los parte, ¿no? Y entonces quedan esas personas que originalmente estaban completas, quedan incompletas. Al principio, esos seres partidos, pues vivían en cercanías unos de los otros, eh, pero más adelante Zeus pide que sean separados como desde el inicio las partes. Por Y miedo que se entonces, vuelvan a juntar y que vuelvan a ajá, agarrar poder. y también porque cuando se moría la otra parte, luego la parte que quedaba, pues quedaba casi como inservible, ¿no? Porque quedaba en una tristeza así como súper ultra profunda. Y aquí hay un tema importante y es que porque a lo mejor alguien de lo que nos escucha estaría pensando, o sea, si Zeus pues se enojó con los humanos porque se rebelaron, porque no los mató a todos, ¿no? Y la idea que tenía Aristófanes es que no los mató a todos porque luego los seres humanos no les iban a hacer ofrendas a los dioses, no les iban a hacer así como el típico, eh, eh, pues sí, eso, o sea, Tal cual eso, sacrificios, que por es ejemplo. un tema muy común en las religiones antiguas, o sea, clásicas o preclásicas. Es uno de los temas más recurrentes que los dioses nos tienen para recibir tributo y homenaje de nosotros. Ajá. O sea, no solo en Grecia, en muchos lugares eso se repite. Sí, de hecho, muchas de las cosas que está diciendo Aristófanes se repiten en muchos lados. O sea, esta idea de que los hombres antes eran más fuertes y quisieron rebelarse o de alguna manera hicieron enojar a los dioses, eso está en muchas culturas. Esta idea como de la unión de dos opuestos como lo completo y luego se separan, está en muchas culturas también. Em, pero bueno, acá en este tema del banquete, o sea, ahí tenemos como el primer, creo que la primera gran idea de lo de Aristófanes criticable desde Platón es que se podría decir que Platón le está diciendo a Aristófanes pues que es medio hombre, es lo que le está diciendo. O sea, le está diciendo, pues es que tú eres un güey incompleto, claro que vas a ver al amor de esa forma. O sea, no estás diciendo así frente a todos, estás aceptando que eres un güey que está partido a la mitad, o sea, que eres un güey que está muy lejos de estar como, pues, no voy a decir completo, quizás no sea la palabra Íntegro. adecuada, o sea, pero, ajá, íntegro. Gracias. Eh, entonces, en esta historia, una vez que ya separan los seres humanos y que están viviendo lejos los unos de los otros, se supone que ahora de lo que se trata, pues, es de encontrar eh, a esa otra mitad, ¿no? Que te quitaron. Y La media entonces naranja, es eso, el alma ajá, gemela. la idea que tenemos del alma gemela, de la media naranja, en realidad pues viene de esta historia, por eso les digo que es Sí. la más famosa, es la que acaba perdurando. Y tiene mucho que ver con lo que pues ya tenemos mucho tiempo creyendo, ¿no? O sea, que sí hay una persona ahí para nosotros, que más bien el pedo es encontrarla, ¿no? Eh, exacto, o sea, eso es Y ojalá como, esté en la escuela a la que voy, ¿verdad? ajá, o sea, ojalá esté en 5 kilómetros a la redonda en donde vivo, porque si no ya valió madre. Eso es un poco lo que nos está diciendo Aristófanes. Él ve al amor pues como algo que nos ayuda, o sea, porque ese amor nos ayuda justo a encontrar esa media naranja. Es gracias como a toda esa pasión que sentimos los seres humanos que podemos como reconocer.
en el momento que estamos ya en contacto con esa otra mitad, ¿no? Que es nuestra otra mitad, porque solo hay una. Eh, entonces, para él, pues el amor también es algo bueno, es algo que lo que está buscando es, está buscando completarnos, o sea, está buscando volver a sernos íntegros como personas a través de encontrar a esa mitad que nos falta. Eh, este discurso para Platón, les digo que es un discurso que se queda pues incompleto, o sea, que se queda no solo incompleto, o sea, que lo ve como quizás hasta absurdo, ¿no? Eh, Primero porque su concepción del amor pues simplemente no es esa, o sea, lo ve como un sueño, pero también porque otra vez, o sea, como que esta idea de querer encontrar lo que te falta en otra persona y que además esa relación sea una relación que sea completamente perdurable como en el tiempo, pues eso es algo que no solo era absurdo para Platón, sino que sobre todo era absurdo para la época. Eh, ¿Cuánto tiempo tendrá el amor romántico así como lo conocemos ahorita, Alfa? O sea, este amor de decir, pues sí, o sea, vas a ser feliz cuando encuentres a tu alma gemela. O sea, ¿cuánto tiempo tendrá? O sea, de que le demos esa importancia al amor romántico, o sea, que el amor romántico sea, Bien poquitititito. O sea, ni siquiera moderno, porque pues la modernidad, digamos, empieza con Descartes y ni siquiera aún ahí. O sea, creo que todavía incluso en épocas relativamente recientes, de hace 100 años, estaba muy entendido que el matrimonio era una instancia que había que cumplir como compromiso social y como para formar una familia, pero en este mundo occidental machista era súper entendido, era súper aceptado que un hombre se echaba sus canas al aire y que se iba a divertir por un lado. La diversión sexual y el placer sexual lo encontraba no en el hecho de matrimonial, porque a la mujer no hay que llevarle el pecado, sino no es por vicio ni por fornicio, sino por poner un hijo a tu servicio. O sea que con ella era algo bonito de Dios para tener hijos, y el pecado, lo sexual, con otras, las libertinas, y tal vez el enamoramiento, esa infatuación, ese fuego con un amante, ¿no? La casa chica o algo así, pero se separaban. O sea, eso de que no me caso con el que ustedes me eligieron, papá, sino me caso por amor, eso es súper reciente. Es un fenómeno bien reciente, pero pues tenemos bien poca memoria social y colectiva y pensamos que así como vivimos nosotros, así ha vivido toda la historia de la humanidad, y es completamente falso. y es ese acuerdo que para la mayor parte de las épocas y de las culturas hubiera sido una estupidez, Sí, cien casarte por por amor. ciento. O sea, Y tener todo junto en una sola persona es imposible. Es tal cual como dices, ridículo y absurdo. ajá. Entonces, o sea, realmente ese discurso de Aristófanes es ridículo y es absurdo, o sea, en el contexto en el que lo estamos escuchando. Y pues tengo que decirlo, o sea, porque a lo mejor si alguien lo lee, pues se le va a hacer bonito esa parte. Y sí está muy Que bonito pasa escrito. mucho. No, y además, o sea, el otro día lo estaba volviendo a leer y está muy bonito, o sea, al menos en una cuestión como estética, las palabras que elige Platón para ponerlas en boca de Aristófanes son palabras bellas. Lo que pasa que son palabras que se están alejando de la sabiduría desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, hasta en la forma en la que se va a burlar de él, se burla de él con estilo, porque no lo pone a escribir como alguien que no sabe escribir, o sea, sabe que es un cómico, sabe que sabe escribir al menos de forma bonita. Un Lo que gran pasa, dramaturgo, sí. ajá, lo que pasa que es una belleza sin contenido, o sea, creo que es lo que al final nos acaba diciendo Platón. pues Platón. Y con Agatón va a pasar algo similar. Agatón es la siguiente persona en hablar. Acuérdense que les mencioné que toda esta reunión, toda esta peda, era para él. O sea, él acababa de ganar un concurso de tragedias. De hecho, dicen que después de los tres grandes trágicos, quizás el más importante fue él, en la historia de las tragedias griegas. Entonces no era cualquier persona, o sea, y además en el momento en el que se da el diálogo, Agatón pues todavía estaba joven, entonces era un tipo guapo, era un tipo popular, era un güey talentoso, era inteligente también, o sea, era famoso, o sea, parecía que
tenía todo, ¿no? O sea, Era como el tenía, bicho, lo tenía todo. tenía todas las características y cualidades para que pues, la gente se sintiera atraída por él. Eh, Esto no lo dije, pero Agatón es una de las formas de decir bien en griego. Y Sócrates se sentó justo al lado de él durante esta reunión. Y eso es como un mensaje que nos está dando Platón. O sea, Platón está sentado al lado del bien. Nada más que él, o sea, Agatón, pues su discurso no va a ser un discurso tampoco verdadero desde una perspectiva platónica. En pocas palabras, lo que hace Agatón es que empieza a hablar del amor y empieza a decir que el amor no es realmente uno de los dioses más viejos, como decía al inicio Pedro. Fedro, que en realidad era uno de los más jóvenes y que siempre aparentaba juventud y que era el más hermoso de los dioses y que era, o sea, básicamente Agatón empieza a describirse cuando empieza a hablar de lo que es el amor, ¿no? Entonces está hablando de este dios del amor de Eros y está haciendo una descripción de él mismo, es lo que está haciendo. Es una forma también, y lo hace también de una forma muy bella, o sea, las palabras que elige Platón para ponerlas en boca de Agatón también están muy cuidadas porque sabía otra vez que era alguien que sabía usar bien las palabras, pero de nuevo era como pues era pura estética sin contenido, ¿no? Sí, un Es lo, sinsentido. ajá. Y esto que les digo como de Agatón hablando en realidad del mismo, o sea, Agatón acaba siendo una persona pues narcisista en ese sentido, o sea, está hablando de un dios, del dios del amor, y en realidad lo que le está haciendo es que le está poniendo cualidades que él tiene a ese dios. Eh, y aquí entra quizás el tema más importante como de la historia, o sea, yo creo que sí se podría interpretar, decir que en parte somos lo que amamos, ¿no? Y que lo que está haciendo esta gente al hablarnos del amor es que está poniendo como su alma al descubierto. Es parte de lo que están haciendo. Entonces, por eso Aristófanes es alguien que tiene un arma pues incompleta y Agatón es alguien que tiene pues un alma completamente superficial y narcisista y lo que está haciendo es hablar del mismo, Egocéntrica, sí. egocéntrica, ajá, es lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué va a pasar cuando Eric por Sima fin? ama la medicina y por eso habla de eso. Ajá, ajá, y es pues nada más lo físico lo que le importa, o sea, eh, una vez que Gatón acaba su discurso, no lo voy a analizar porque luego no terminaría nunca. O sea, es un discurso que está muy interesante analizarlo. Ya cuando lo lean, nada más hagan ese ejercicio de memoria que le estoy diciendo yo. O sea, fíjense cuántas referencias hace a algo que podría parecerse a él con las características que ya les di de Gatón. Cuando habla Sócrates, Sócrates hace trampa. O sea, Platón y Sócrates juntos Siempre. hacen trampa porque, o sea, ya vimos que quedó como imbécil Agatón por hablar del amor como si fuera él. Pero después, la forma en la que Sócrates habla también se podía interpretar a que el amor está relacionado a lo que es Sócrates también. Nada más que va a ser ahí una trampa Sócrates porque él dice eh, que el mejor discurso del amor que ha escuchado no, Se lo dio ha sido, Diótima. se lo dio Diotima, ajá. O sea, se lo dio o se lo dijo otra persona. Y entonces en ese momento Sócrates lo que empieza a hacer es que empieza a contar una plática que tuvo con una persona que se llama Diotima, una mujer, que sea mujer yo creo que es simbólico porque es la primera mujer que sale además Muy. en todo el espacio. De nuevo, lo que tú Y dijiste, si lo pones por algo, o sea, no ajá, es exacto. casualidad. Los griegos en aquel entonces pues eran muy machistas, eran terriblemente machistas y la mayoría de ellos sí creían que las mujeres eran inferiores a los hombres. Yo creo que uno de los pocos filósofos de aquella época que no pensaba de esa manera, o sea, que sí decía que las mujeres eran tan inteligentes como los hombres, era Platón. Y que de hecho Eh, hasta pidió, en su república estaba que también fueran educadas al nivel de los hombres, lo cual era asquerosamente ajá, revolucionario. súper ultra revolucionario. Y en esta reunión hay puro hombre. Les dije que al inicio de la reunión una de las cosas que hicieron fue sacaron a todas las mujeres del lugar
y se quedaron puros vatos. Y además son hombres que tienen cierta tensión sexual entre ellos, ¿no? De hecho, hay Entonces, parejas de amantes ahí. sí, hay parejas de amantes. Entonces, el hecho que de repente nos metan a una mujer en la historia es muy significativo y sobre todo porque va a ser pues el discurso que se acerca, no que se acerca, o sea, el discurso de la verdad, platónica al menos, ¿no? El de Claro. Diotima. En ese discurso, Diotima aplica la mayéutica con Sócrates, quieres decirle a la gente que es la mayéutica en una Es oración. la peor trampa retórica de la historia. Es que te digo, yo estoy muy sesgado contra el no, pero la mayéutica en general se entiende como un método de poder acercarnos a la verdad, pero la verdad profunda de cada persona, no a partir de opiniones o no a partir de discursos, sino de preguntas. Entonces, es como decía Jorge, y que de hecho también se puede extender a como la labor de la filosofía, ya bien, es encontrar la pregunta precisa para la pregunta precisa. Pero en el caso de la mayéutica es la pregunta precisa para acompañarte o ayudarte a que pienses bien las cosas y que te acerques a lo que en verdad constituye tu sabiduría o tu filosofía. Entonces, no recuerdo exactamente cuál era la palabra, pero es parecido a la partera, o sea, es Ujú. parir esa sabiduría. Es como una labor muy ardua, muy difícil, para que puedas dar a luz a un verdadero, un resultado de un proceso de sabiduría. Ajá. Y es algo que siempre se ve en los diálogos. En los diálogos siempre vas a ver a Sócrates haciendo preguntas. Y son preguntas Venenosísimas, que ajá, venenosísimas. al principio parecen inocentes y de repente el vato se las deja ir con todo, ¿no? O sea, Ujú. siempre empieza como diciendo, no, si ustedes son la mamada, pero, y después empieza a, a partirles la madre, o sea, de la forma más asquerosa posible, y es trampa, pues porque el que está escribiendo es Platón, ¿no? Entonces no tienen de otra. Entonces los acaba descuartizando. Eh, pero bueno, entonces Diotima empieza a ser mayéutica con Sócrates, o sea, le empieza a hacer puras preguntas a Sócrates acerca del amor. Y a través de las preguntas va haciendo que Sócrates se vaya acercando a la verdad vaya acercándose a entender lo que es el amor. Le va a decir muchas cosas, yo solo quiero quedarme en dos. Una es que el amor es como una escalera, o sea, al principio eh, amas, por ejemplo, a un cuerpo, o sea, acuérdense cuál es la primera persona en la vida de la que se enamoraron. Y es eso, o sea, de repente esa persona te parece lo más hermoso que hay en el universo, ¿no? Y puede estar así en la oscuridad en tu casa y queriéndote dormir y no puedes porque estás con la mente en esa persona, ¿no? O sea, tienes toda esa pasión dentro que te lleva a sentir la ausencia, ¿no? Del otro. Y entonces esa otra persona es como si fuera el representante del amor para ti en tu vida en ese momento. Si luego sigues viviendo, lo que te vas a dar cuenta es que en realidad, así como amaste a esa persona, así como esa persona te hizo sentir el amor, te das cuenta que esa belleza y ese amor no solo reside en esa persona, sino que en realidad puede residir en más. Y es lo que nos acaba pasando. O sea, en la vida no te enamoras una vez. Si solo te enamoraste una vez es porque o te moriste joven o no viviste bien la vida, ¿no? Eh, Sí, pues yo creo. Entonces, cuando te vas enamorando de más personas, te das cuenta de eso, o sea, que en realidad el amor no es una persona, el amor es algo mucho más, que puede pasar con muchas personas más, ¿no? Y aquí ya hay como una estocada directa, pues a lo que nos decía Pausanias y Aristófanes cuando nos hablaban de encontrar ese amor en una sola persona. O sea, para Platón eso era una cosa idiota y para Sócrates también, ¿no? O sea, en realidad el amor va más allá que un individuo, es algo que en realidad se puede dar con muchísima gente. Eh, y luego sigues creciendo y te vas dando cuenta, te sigues haciendo preguntas y te das cuenta que también el amor no solo tiene que ver con relaciones humanas, o sea, también puede haber, por ejemplo, amor
por muchas cosas, ¿no? O sea, piensen ustedes Claro, en las cosas que más les apasionan en la vida. O sea, si a mí me apasiona la música o el baile, por ejemplo, pues entonces también ahí hay una relación con la belleza y ahí hay una relación también con el amor. Eh, con la verdad, con el bien, sí. ajá. Entonces vas escalando esa escalera que empieza con el amor a un individuo y que acaba terminando pues como el amor y la belleza y el bien como una idea ya perfecta. Eh, pero, y aquí viene yo creo que lo crítico del asunto es, ¿quién es la persona que realmente puede iniciar en esa escalera en el piso uno y acabar hasta arriba de la escalera, ¿no? Y acabar entendiendo y presenciando esa idea perfecta del amor y esa idea perfecta de la verdad. Un ser humano común y corriente no tiene la capacidad de subir toda esa escalera. Subirla es muy difícil. Eh, Y a veces ni siquiera interés, ¿no? Va a decir, o sea, el salvaje, el bruto, se va a quedar en su tierra, se va a quedar ahí en lo que le corresponde, en la humedad de su antro tristísimo, y el Dios y el perfecto, pues ya no lo necesita, él ya está ahí, no lo va a buscar. Ajá. De hecho, eso que dices del Dios es bien importante. O sea, toda la gente que habló antes que Sócrates, todos ellos, nadie de ellos pudo subir la escalera, ¿no? O porque eran poetas y estaban más preocupados por nada más la estética, pero sin Un contenido, discurso bonito. o porque eran sofistas. De hecho, Agatón, según yo, es discípulo de Gorgias, que fue uno de los sofistas más famosos y radicales de la época. Sí, Eh, Sócrates es el único que que tuvo la capacidad de todos ellos como de alcanzar esa idea, de pretender alcanzar esa idea máxima como del amor. Y es porque en el discurso de Diotima nos habla de alguien que es menos que un dios, pero más que un humano. Es como si fuera un daimón del amor, hace cuenta, o sea, un demonio. Que los griegos no entendían un demonio como algo malo, o sea, de hecho, la palabra, una de las formas como de explicar la felicidad, ellos le llamaban eudaimonia, y es así como un ujú. buen demonio. Y es ese tipo de demonio al que se refiere Diotima, o sea, es alguien que es más que un humano, pero Que que en no es realidad un un daimón dios. en el contexto de ese griego es un semidios, más bien, es como un estadio intermedio. Ajá. El otro día que estabas hablando como de los espacios liminales, bueno, es así, haz de cuenta, o sea, es alguien que Ujú. no está ni en la divinidad ni en la humanidad, está en la mitad. Eh, y Diotima lo dice porque si tú eres un dios, y ahorita lo dijiste creo que por encima, Alfa, si tú eres un dios, pues entonces ya eres perfecto. Claro, Si eres perfecto, tú ya no necesitas subir nada, no no aspiras a necesitas nada ir en más, ya busca de estás nada, ahí. no aspiras exacto, ya estás. O sea, ya eres la belleza, ya eres lo bueno, ya eres lo justo, no lo necesitas. Si lo Claro, estás buscando, si tú estás buscando el amor, si tú estás buscando la belleza, si tú estás buscando la justicia, si estás buscando la sabiduría es precisamente porque no la tienes. La cosa es que ir y pretender alcanzarla, o sea, ir y aventarte ese maldito viaje es casi, es un viaje de un héroe, es eso. sí, Y entonces, en las palabras de Diotima, o sea, lo que está haciendo es hacernos ver a Sócrates como ese héroe, hacernos ver a claro, Sócrates como ese daimón, hacernos ver a Sócrates como ese semidios, ¿no? claro. De hecho, en algún momento Diotima describe a ese Eros y ese Eros lo describe como si fuera Sócrates, o sea, físicamente como se viste y del aspecto físico que tiene. Entonces, les digo, esa maldita trampa que ya nos burlamos de Gatón porque el güey habla de Eros como si fuera él, pero pues Sócrates también acaba Claro, sí, sí, hablando sí. de Eros como si De fuera él él, mismo nada poniéndose más así que lo como, ponen palabras de Diotima, ¿no? Que no sean las de él porque pues, es más inteligente. Eh, pero bueno, ese acaba siendo realmente el amor platónico. O sea, el amor platónico es esa búsqueda de la verdad. Es estar completamente entregado a la filosofía, a hacer filosofía. Ese es el amor platónico. No es el amor de la media naranja, sí. una característica bien interesante, entre bonita, poética, pero sobre todo interesante que se me hace ahí,
es que está condenado a ser insaciable, está Ujú. condenado a nunca completarse, está condenado a siempre buscar más y más y más y más. Por eso creo que es lo platónico, porque jamás vas a poder tenerlo al 100%, en parte por lo que explica del mito, ¿no? Ajá. Sí, si les interesa como escuchar más esta parte de lo insaciable, lo dije cuando hablamos del Joker, ahí lo dije, que es una característica como del héroe y del villano. Pero es eso, o sea, sí, este Sócrates está completamente insaciable por alcanzar esa verdad. Y se supone que esa debe de ser como la actitud del filósofo, es esa, o sea, es alguien que nunca se sacia, es alguien que nunca se siente completo, pero el hecho de ser consciente de que le falta algo, pues lo mueve todo el tiempo como de una forma muy pasional, eh, poder alcanzar esas verdades. Entonces acaba hablando el filósofo como eso, como una persona muy erótica, es eso, ¿no? O sea, el filósofo es como la persona más erótica de todos. Eh, Él no es el último en hablar, ya vamos a terminar. Cuando Sócrates está acabando su discurso en la peda, de repente llega un vato más pedo que todos los que están en la reunión y llega así como irrumpiendo, ¿no? La fiesta, llega con más gente y es un güey que es un güey, si Agatón era guapo, este era todavía más guapo, entra pedísimo y así con una corona, sí, sí, Alfa. De Laurel. Nada más rápido, paréntesis. Del que va a hablar Márquez no es solo un personaje importante en los diálogos platónicos, es uno de los personajes más importantes de la De historia historia, de la Grecia clásica sí. y por lo tanto de la historia completa. O sea, igual y sí habría que dedicarle todo un capítulo a Alcibiades porque es un personaje singularísimo, asquerosamente singular y, y vital para entender el curso de la historia griega. Sí, ese güey acabó siendo un traidor para Atenas en la guerra contra Esparta, o sea, traicionó a los atenienses con los espartanos. Luego traicionó a los Y luego espartanos con a los los persas. espartanos, ajá, con los persas. O sea, el vato traicionaba a todo el mundo, hacer una pistola Y para al hacer parecer él fue traiciones. clave para que los espartanos entraran a la guerra contra Atenas y para que los persas entraran a la guerra contra los dos. Ajá, o sea, y la cosa es esa, o sea, ¿por qué chingados lo pone Platón en este diálogo? En parte por eso, ¿no? O sea, es un diálogo lleno de sofisma, de sofismo, o sea, es un diálogo lleno de lenguas de oro, o sea, de gente que es muy hábil con las palabras, o sea, y que con las palabras te puede corromper absolutamente todo, ¿no? Eso es lo que él pensaba de los sofistas. Y entonces llega uno que en la vida real, en la historia real de Atenas, pues fue Eh, importantísimo y el vato acabó era la traicionando a lengua de medio mundo. platas. Sí, sí, sí. Ajá, Y perdón exacto. te interrumpí, pero es que es bien importante cómo llega. O sea, llega como si fuera un dios. O sea, Sí. llega con una corte de jóvenes, llega encumbrado con una corona Llega como al si fuera festejo. Dionisio, Llega como si tal fuera cual. Dioniso, pedísimo, hermoso, coronado, Ajá. elevado, casi brillando el güey. Sí, ajá, así llega. O sea, llega como si fuera Dionisio así encarnado, ¿no? Bueno, ya está encarnado Dionisio, pero Dionisio poseyendo a alguien. Que esto no era Ujú. raro en la mitología griega. O sea, en la mitología griega pasaba mucho que en las historias un dios de repente tomaba posesión de un hombre. Paris, por ejemplo, cuando mata a Aquiles con un flechazo, está poseído por el dios Apolo. Y Ujú. acá es eso, es como si de repente Alcibiades estuviera siendo poseído por el dios de la tragedia y por el dios del vino, ¿no? Y entonces está entrando a esta festividad acerca de alguien que ganó eh, este concurso de tragedias y ahí va el vato a coronar a Sócrates, ¿no? Y también simbólicamente pues acabar coronando esa ceremonia. Y además Alcibiades es bien importante que fuera este gran mentiroso porque ya todos lo conocían así, o sea, en el momento en que el banquete se escribió, ya todos sabían lo que era Alcibiades. Pero en ese momento, Platón escribe a ese personaje en su momento más bello, ¿no? Y en ese momento, justo antes de la traición. Eh, y entra Alcibiades al banquete y va a decir puras verdades.
Va a decir puras Habiendo verdades. tantos idiomas, decidió hablar con verdades. Exacto. O sea, el güey va a entrar, o sea, el mentiroso de mentirosos va a entrar a hablar la verdad. Y lo que Y va de a hecho su hacer, discurso es el más apegado a la realidad porque es el único que sí, habla de un ser humano verdadero. ajá. Y básicamente su discurso es alabar a Sócrates. O sea, es eso, lo alaba. O sea, cuenta la historia de cómo conoció a Sócrates, de cómo él quería que Sócrates le enseñara de la vida, o sea, quería aprenderle muchas cosas a Sócrates porque el vato era, Alcibiades era inteligente, o sea, sabía de quién podía aprender, ¿no? Y entonces, si sabía que ese güey era el más sabio de todos, pues quería aprenderle de él. Y entonces, lo que intentó hacer fue, pues, cambiarle cuerpo por sabiduría, o sea, yo te doy cuerpo porque estoy hermoso. Y pues Sócrates tenía fama, pues, de que le gustaban pues los chavos guapos, y pues tú, Sócrates, a cambio me das sabiduría, ¿no? Me Y das tu entonces, cacumen. ajá, y entonces Sócrates pues básicamente se ríe en su cara y le dice, pues no mames, o sea, cómo chido, o sea, no sé, no soy, está bien que sí, pero no soy estúpido, ajá, o sea, Ujú. me quieres intercambiar lo más valioso que hay, que es la sabiduría, por el cuerpo. Otra vez, o sea, en la escalera de la verdad me estás intercambiando nada más como el deseo y la belleza física por lo máximo que tenemos, a lo que aspiramos los seres humanos, ¿no? Entonces, lo rechaza y no lo rechaza una vez, lo rechaza un chorro de veces, inclusive acaba hasta contando cómo sirvieron juntos en una de las guerras y cómo en esa guerra le dieron una medalla a Alcibiades, pero que esa medalla en realidad se la merecía a Sócrates, porque Sócrates le había salvado la vida a Alcibiades, Ujú. eh, eh, y que pues como a Sócrates no le importaban como ese tipo de, como de distintivos, o sea que en realidad pues él dijo, no, denle la medalla a este güey, a mí vale madre eso, ¿no? Y Alcibiades lo sintió como si fuera pues una burla, ¿no? A él. Sí, sí, sí. También habla Alcibiades como Sócrates justo se presenta como si fuera el ignorante y en realidad sabe más que todos. O sea, se presenta como inocente y se presenta como estúpido y en realidad, pues no, es la persona más brillante y más inteligente de todas y la que habla mejor. Eh, y puede pistear y pistear y pistear y el güey nunca en la maldita vida se pone pedo y le dice, Y hasta vean, en o sea, eso, fíjense. sí, hasta en eso supera a Aristófanes que estaba al principio del Sí, banquete pedísimo con Hipo. Y este es un barril sin fondo. De hecho, se acaba, Sócrates se levanta y se va a la vida ajá. diaria así como si nada. Sí, o sea, todos estaban deshechos y el güey seguía como si nada, o sea, y no es de que sea la finta de tomar, no, el güey sí pisteaba, le entraba como todos los demás, simplemente no se emborrachaba. Otra vez, o sea, es algo más que un hombre, es un héroe, es un semidios, es un daimono, como la quieran llamar, pero un hombre no es, tiene como poderes especiales. Y es muy característico, además, que lo estoy diciendo Alcibiades como Dionisio, porque o sea, es una queja de Alcibiades y de Dionisio frente a Sócrates. Le están diciendo, No tenemos poder sobre ti. ajá, o sea, el vino no tiene poder sobre ti y el cuerpo no tiene poder sobre ti, ¿no? Eh, estás más allá de todas estas como placeres mundanos humanos. Y que el Eh, Cibeles no solo representa eso, también representa la fama, el poder, la influencia, sí, ajá, ¿no? representa muchas cosas. Y si lo Ujú. mezclas con un dios, con Dioniso, pues más. Porque además acá está la idea de que pues Dionisio está diciendo la verdad. O sea, el único que realmente puede entender a Sócrates es un dios. Y el único y el único que puede juzgar a Sócrates es un dios. Y eso es importante porque acuérdense que a Sócrates lo llevaron a juicio y lo encontraron culpable, lo juzgaron hombres ignorantes, ¿no? Entonces, que llegue acá este vato como si fuera Dionisio y Dionisio le está haciendo un juicio a Sócrates donde al final casi casi le hace saber pues que es culpable el güey, o sea, que es culpable de ser demasiado bueno, o sea, de estar o sea, muy por encima como de los demás, ¿no? O sea, que ese es como si fuera su gran defecto, o sea, que el güey en realidad siempre está intentando como mejorar de una forma que no es humana. Entonces, me gusta mucho, la verdad, que acabe el diálogo de esa manera, o sea, de hecho, el discurso de Cibeles es quizás mi favor. No,
no sé si el discurso, o sea, todo en general, o sea, el hecho de cómo entra, de cómo irrumpe al espacio, que esté representando a un dios y lo que significan en ese momento sus palabras, se me hace fregoncísimo. Eh, y ya, no sé si quieres agregar algo, Alfa, para no hacer esto muy largo. Un pequeño paréntesis que es una de las cosas por las que acusaron a Sócrates, Anitos, Melitos, Licón, es que corrompía la juventud. Ajá. Y si separamos eso y ponemos que quien escribió esto fue un discípulo de Sócrates que lo está encumbrando casi como un dios, pues podemos decir que corrompió al Que pobre tenía Platón razón. Morrillo. Ajá, y lo dejó bien trastornado porque Platón, la historia de la filosofía cambia. Insisto, Platón es el filósofo más influyente de la historia cuando matan a Sócrates, porque hasta antes Platón no se había interesado tanto por la justicia, por la política y por esos temas. Es cuando matan a su maestro, para él, de forma injusta, que él dice, ¿qué pedo? Se queda completamente traumado. En parte estos escritos son eso, o sea, son, quiero que la gente recuerde lo chingón que era mi maestro. Y pues todo parece indicar que Platón era mucho más chingón que el maestro y con esa habilidosa pluma que tiene, encumbra al maestro y por eso todos conocemos a Sócrates como el arquetipo y el mártir de la filosofía, alguien que es tan justo que incluso prefiere morir antes de cometer una injusticia y contradecir toda su filosofía. Sí, Pero es que es ese es un mito. Exacto, Platón y el amor que le tenía a su maestro. Entonces, bien corrompido quedó mi compa, el Platón, Y además Platón pues era de clase alta, ¿no? O sea, además un gran corrompía a cierto aristócrata. tipo de jóvenes. Ajá, Ah, exacto. sí, sí, Sócrates, de hecho, sus seguidores eran de clase alta, que de hecho se ofrecen a pagar primero la multa que le ponen y luego a sobornar a todos y que huya Sócrates. O sea, Ujú. Ya para despedirnos, nada más, pues lo último que quiero decir es, fíjense cómo esto se supone que es un diálogo del amor y vean todos los temas que tocamos. O sea, hablamos de muchas cosas, hablamos de cosas políticas, hablamos de cosas que tienen que ver con el arte. O sea, es lo padre de estos diálogos, o sea, que esta concepción del amor la puedes ver desde muchas ventanas distintas. Y si lo leen y se animan a leerlo, se van a dar cuenta que en realidad en cualquiera de las aportaciones de los diferentes personajes que están en la obra, en cualquiera de ellos, hay algo que te puede hacer reflexionar. O sea, independientemente de lo que pensara al final Platón, que era el amor o no, independientemente de eso, lo padre es que esa forma de hacer filosofía justo es tan rica porque te da muchas perspectivas distintas adentro de la obra. Aunque te apunte al final a una, no importa. O sea, todas ellas te acaban dando, te acaban abriendo un chorro de vertientes que te pueden llevar a hacer muchas reflexiones distintas. Y por eso Platón yo creo que es tan influyente. O sea, eh, por eso, o sea, porque dentro de cada uno de sus diálogos hay múltiples perspectivas de un mismo tema. Pues gracias. Me tocó abrir. Alfa, despídenos aunque sea con 3 palabras. hay una frase que a mí se me hace bien sabia que dice, Poets are the unacknowledged legislators of the world. Los poetas son los como legisladores del mundo no reconocidos. Creo que eso es Platón. Creo que Platón, al ser uno de los más grandes poetas que hemos tenido, ha creado una imagen del mundo, ha creado los parámetros desde los que pensamos, desde los que nos referimos, y con esas imágenes del mundo seguimos funcionando todavía. Platón es inabarcable porque es simbólico, porque es un poeta, y eso es lo padre. Entonces, tengan por seguro que vamos a volver a él, tengan por seguro que vamos a volver a lo simbólico y pues de hecho, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Se despide Alfa Dir y Jorge Márquez, y en nombre del querido Dave, que ya lo veremos después. Entonces, nos vemos la próxima semana en su octavo podcast favorito del año. Saludos, pandilla. Bye.